Continuamos en Canal E hablando de economía, finanzas y por eso tenemos en comunicación a Guillermo Poch, abogado tributarista. Gracias por el tiempo. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bueno, hablemos de qué está pasando en las provincias con la presión fiscal. Contanos un poquito a grosso modo de qué se trata este concepto. Bueno, hay un estudio elaborado en la provincia de Córdoba, Martín, que lo que dice es que hay una tendencia a la alza al costo del impuesto sobre los ingresos brutos. Viene aumentando luego de una reducción que pasó a partir del 2017 hasta el 2020, producto del consenso fiscal que se firmó en la administración Macri, y las provincias, al estar necesitando más fondos, están aumentando la presión tributaria de este impuesto, que es un impuesto netamente provincial para la gente que tal vez no conoce el tecnicismo. Y este impuesto es importante en cuanto a la recaudación de las provincias porque les aporta más o menos el 80% de la recaudación de ellas. Guillermo, ¿esa variable está librada a lo que la provincia necesita a efectos de la recaudación? ¿Podría esa alícuota ir mucho más arriba que ese 4,9? Mirá, Santiago, las potestades tributarias, esto es un poder no delegado hacia la nación, con lo cual estarían en esa posibilidad. Acá hay una situación de competencia, llamarlo de alguna manera, en cuanto a las tasas, porque hay determinadas jurisdicciones que son las que marcan en punta cuál va a ser el tratamiento fiscal. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, son provincias que te marcan tendencias. Ahora, si, como están hablando últimamente Horacio Rodríguez Larreta, comenta de que está pensando en una reducción en el impuesto sobre los ingresos brutos, de alguna manera eso va a tener impacto en el resto de las jurisdicciones. También hay que entender que más allá de que yo comentaba que el 80% de la recaudación de las provincias es desde la mano del impuesto sobre los ingresos brutos, las jurisdicciones también reciben fondos desde los impuestos que son coparticipables, ejemplo el IVA. Entonces las provincias no solo se financian con los gravámenes provinciales, sino también con gravámenes nacionales que terminan siendo luego coparticipados. Aprovecho que lo mencionás. ¿Y qué pasa con la coparticipación? ¿Esto podría alterar algún porcentaje? Y de alguna manera, Martín, hoy la coparticipación y este impuesto sobre los ingresos brutos, nosotros de la profesión lo criticamos bastante por el efecto que tiene en la economía. Habría que buscar otro esquema de impuestos cuando en su origen el impuesto sobre los ingresos brutos era una alícuota muy baja. Hoy, en la medida de que va aumentando, va quedando un componente del impuesto dentro de los precios y eso genera un impuesto que se va piramidando, o sea que vos vas teniendo dentro de los precios un componente impositivo importante. Guillermo, entonces la idea sería... no, Sí, perdón, por favor. no, termina, por favor. Claro, entonces la idea sería que la ley de coparticipación, que es la que de alguna manera, al estar todas las provincias en esa ley convenio y haberlo aceptado y decir que bueno, que la imposición dentro de las provincias va a ser a través del impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos, se debiera modificar y tratar de buscar algún gravamen distinto que no perjudique la actividad económica. Iba a ese punto, la coparticipación federal, algo que tiene que ver con repartir los ingresos. ¿Es una medida que ha quedado obsoleta o por lo menos es muy controvertida respecto a lo que genera cada una de las provincias que de alguna manera debería ser autónoma? ¿Crees que se va a revisar esto en algún momento respecto a claramente la coparticipación federal, que a veces es simplemente una garantía contra un bono, por ejemplo, pero hoy genera más controversia que alegrías? Mira, Santiago, a tu pregunta te la voy a responder desde otro lugar y pensemos rápidamente, y esto es lo que te voy a llevar a la respuesta, hay que hacer una gran reforma. Últimamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vos sabés que cada vez nos estamos acostumbrando más a los supermercados de cercanías, ¿me seguís?
Entonces, si esto lo llevamos a la esfera de los impuestos, quienes te tendrían que estar de alguna manera cobrando el impuesto por los servicios que te están brindando más cerca de tu casa serían las municipalidades, ¿sí? Después, las provincias solventar otro tipo de gastos y la nación tener una mínima recaudación que tengan que distribuirlo. Argentina viene con una matriz en donde tal vez hay provincias que tienen una recaudación muy importante producto de la coparticipación. Entonces, el esquema recaudatorio habría que modificarlo. Entonces, si decimos, si la gente hoy en día va a mercados de cercanía, la gente debiera servir los servicios desde las municipalidades. Sería una transformación importante, pero que de alguna manera le permite tener en cada lugar las necesidades más puntuales, no que la nación recaude un impuesto y que después vos no sabés dónde, no lo ves tangibilizado. Entonces, si vos estás en esa proximidad de que en una municipalidad estás necesitando algo puntual y vos lo recibís por lo que estás pagando, a la gente le cuesta menos ese pago de ese impuesto. Guillermo, ¿qué pasa justamente con el precio al consumidor final? Bueno, a nivel de los consumidores finales, Martín, hoy esta composición está llevando de que los productos básicos estamos teniendo costos de, suponte en el pan, hay un informe de FADA de un 23%, la leche un 25% de la carga impositiva y la carne estás en un 27%. Si esto le sumás la inflación, estás debiéndole adicionar 2 puntos más, entonces estás llegando casi al 30% del precio de un producto en los impuestos, de impuestos en los productos que vos estás comiendo, en definitiva. Respecto a lo que tiene que ver con los ingresos brutos y la facturación, muchas veces se cobran esos ingresos brutos en la factura o se anexan y algunos evitan facturar a tal jurisdicción para evitar los ingresos brutos. ¿Hay, Guillermo, mucha evasión respecto a eso? Santiago, mira, tu pregunta, la verdad, apunta a una cuestión que hoy en la actividad comercial está haciendo mucho ruido, que son los regímenes de pagos a cuentas. Y ahí, para la audiencia en general, los regímenes de pagos a cuentas es que vos estás pagando, anticipando un impuesto sin haberse perfeccionado el hecho imponible. En el caso de ingresos brutos es sin haberse perfeccionado esa venta del bien o del servicio. Hoy sucede que hay provincias que son muy agresivas en cuanto a los pagos a cuentas, entonces lo que prefiere la actividad económica es, de alguna manera, dejar de operar con esas provincias y eso, la verdad, no resulta conveniente. Muy bien. Santi, ¿alguna pregunta más? No, me parece que es cierto esto que plantea Guillermo respecto a que cuando se habla de reforma tributaria, a veces mucha gente se asusta, pero hay cosas que hay que revisar porque realmente son de hace mucho tiempo atrás, con una Argentina diferente, que ha crecido, que ha cambiado su matriz. Hoy decir que una provincia como Córdoba necesita una recaudación nacional, parecería que no, ¿no, Guillermo? Santiago, coincido y vos indirectamente estabas haciendo referencia a la Constitución en el 94, reformamos la Constitución, en el plazo de 2 años había que elaborar una nueva ley de coparticipación federal y todavía esa norma sigue en veremos, con lo cual de 1996 a 2023 venimos incumpliendo un mandato constitucional, algo que la verdad la dirigencia política tendría que hacer un poco de recapacitar y decir, ni siquiera los mandatos constitucionales estamos cumpliendo. Gracias, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias.